Cada mañana en Miami comenzaba con la suave risa de Catherine. Mamá. Puedo ver el océano hoy también. Un azul tan hermoso. Catherine. De 7 años. Extendía los brazos hacia el horizonte. Visible desde la ventana de su habitación del segundo piso. Mientras las cortinas de encaje blanco se mecían con la brisa matutina. Ellen Wilson sonreía ante el gesto inocente de su hija mientras sentía un ligero dolor en lo profundo de su corazón. Últimamente, había comenzado a sentir que algo no andaba bien con su esposo. Una mañana a principios del verano de 2004. La mesa del desayuno de la familia Wilson. En su barrio de clase media donde las palmeras se mecían con la brisa. Parecía tranquila en la superficie. George, quien se enorgullecía de ser un corredor de bienes raíces de alto nivel. Sorbía su café Blue Mountain mientras hojeaba la sección de bienes raíces. Como de costumbre. Mientras tanto, Ellen colocaba cuidadosamente tostadas orgánicas y huevos revueltos. Papá. Tengo un campeonato de natación este fin de semana. Tienes que venir a verme. Catherine miraba a su padre con ojos expectantes. Mientras la corbata de su uniforme azul marino de la Miami Country Day School estaba ligeramente torcida. Ah. Claro. Respondió George sin levantar la vista del periódico. Sus manos temblaban ligeramente. La sección de economía mostraba titulares que anunciaban el colapso del mercado inmobiliario de Miami. Catherine estaba en primer grado. Era la más enérgica de su clase. Destacando particularmente en las clases de natación. Cuando entraba en la piscina, se movía con la libertad de una sirena, ganándose una gran reputación en toda la escuela. La entrenadora Jennifer Morrison había reconocido su talento y había comenzado un entrenamiento especial, viéndola como una potencial futura olímpica. Casi. Tienes un don especial, le dijo suavemente la entrenadora a Catherine mientras le secaba el pelo con una toalla después del entrenamiento. El agua te ama. Y tú amas el agua. Es un don de Dios. Todos los martes y jueves después de la escuela, Catherine se dedicaba al entrenamiento especial en la piscina de la escuela. Repetía los mismos movimientos una y otra vez para perfeccionar su estilo mariposa. Sus esfuerzos dieron frutos cuando ganó una medalla de oro en su grupo de edad en la competencia del distrito. Sus padres fotografiaron con orgullo la radiante sonrisa de su hija en el podio. Sin embargo, nadie sabía de la profunda oscuridad que George Wilson albergaba detrás de esta brillante vida cotidiana. El colapso de la burbuja inmobiliaria de Miami había hecho añicos sus inversiones. Lo que había comenzado como una pequeña deuda de unas pocas decenas de miles de dólares ahora se había disparado a $1 millón a través de apuestas especulativas y préstamos de usureros ilegales. Por la noche, la atmósfera en la casa cambiaba por completo. No puedo soportarlo más. Todo ha terminado. George gemía, haciendo rodar una botella de whisky vacía sobre el lujoso sofá de cuero de la sala de estar. Su mirada, antes confiada, ahora estaba vacía. Sin ningún parecido con su antiguo yo. Aunque Ellen estaba desconcertada por la rápida transformación de su esposo, trataba desesperadamente de mantener una sonrisa frente a su hija. Catherine se despertaba cada vez más a menudo en medio de la noche con el sonido de las discusiones de sus padres. ¿Cómo hemos llegado a esto?, sollozaba su madre. Cállate. ¿Qué sabes tú?, gritaba su padre. Cada vez. Catherine se acurrucaba bajo su manta y enterraba la cara en la almohada. Oye. Mamá. Le preguntó Catherine a su madre una noche tranquila en la cama. Cuando sea mayor, quiero ser capitana de barco. Vaya. ¡Qué sueño tan maravilloso!, respondió Ellen mientras acariciaba suavemente el cabello dorado de su hija. La luz de la luna proyectaba suaves sombras en la habitación. Sí.
Porque cuando estoy en el océano, puedo olvidarlo todo. Cuando estoy en el agua, no puedo oír las voces de papá y mamá. Esa confesión inocente oprimió el corazón de Ellen. Su pequeña hija había percibido la tensión familiar. Abrazó a su hija con fuerza, conteniendo las lágrimas. La frecuencia de los timbres aumentó. Hombres desconocidos con gafas de sol negras venían a reuniones de negocios con su padre. Cada vez, la expresión de su padre se endurecía. Y su madre rezaba en la sala de estar. Ya no podían asistir juntos a los servicios dominicales en la Iglesia Católica de San Patricio. Padre, rezó recientemente. Dios, por favor, protege a nuestra familia. Especialmente a Catherine. De las sombras de la oscuridad. Desde la escalera, Catherine observaba a su madre rezar. A pesar de su corta edad, sentía que algo irreversible estaba a punto de suceder. Sin embargo, incluso mientras esperaban la respuesta de Dios, las amenazas de los cobradores de deudas se intensificaron. Una semana. Tengan el dinero listo para entonces. Piensen en su familia. Tales palabras proyectaban una ominosa sombra sobre la tranquila zona residencial de Coral Gables. Catherine miraba el océano distante desde su ventana. La superficie del agua brillaba como si ardiera en la puesta de sol. Sus ojos aún reflejaban solo esperanza y admiración. Domingo por la mañana. 15 de agosto de 2004. La oscuridad previa al amanecer aún envolvía Miami. Casi. Despierta. Catherine abrió los ojos ante la voz de su madre. Desconcertada por la hora de despertar más temprana de lo habitual. El reloj marcaba las 4:30 de la madrugada. Vamos a pescar en familia hoy. ¿De verdad? Sí. Catherine saltó de la cama. Normalmente, volvería a dormir las mañanas de vacaciones. Pero la palabra pesca disipó instantáneamente su somnolencia. ¿Papá también viene? Sí. Respondió Ellen mientras ajustaba el cuello de la camiseta de su hija. Catherine no se dio cuenta de que las manos de su madre temblaban ligeramente. En el muelle del puerto de Miami. En la niebla de la mañana. El crucero de 28 pies de George se erguía como una sombra oscura. Las cámaras de seguridad del puerto grabaron mecánicamente esa sombra y las 3 figuras que subían a bordo. Tengan cuidado, gritó el administrador del muelle. El pronóstico dice que se pondrá feo esta tarde. Estará bien, respondió George secamente y encendió el motor. Más allá del horizonte, la luz del amanecer comenzaba a colorear gradualmente el cielo. Catherine estaba de pie en la proa, con los ojos brillantes mientras sentía la brisa de la mañana. Mira. Delfines. Gritó inocentemente al ver aletas distantes. En la cubierta trasera. George preparaba silenciosamente un pequeño bote. Papá. ¿A qué distancia vamos? Preguntó Catherine cuando ya estaban a unas 3 millas de la costa. George no respondió. Simplemente continuó bajando mecánicamente el pequeño bote al mar. Casi. Ven aquí. Catherine obedeció la voz de su padre y se dirigió al pequeño bote. Vamos a buscar cebo. Espera aquí. Fue entonces cuando sintió por primera vez que algo andaba mal. Los ojos de su padre no la miraban. Su madre lloraba. Mamá. El sonido del motor se hizo distante. El pequeño bote no tenía motor. Papá. Mamá. Los gritos de Catherine se perdieron en la niebla de la mañana. ¿A dónde van? Esperen. El crucero se hacía cada vez más pequeño. Lo último que vio fue la espalda de su madre agarrada a la barandilla y la dura expresión de su padre mientras navegaba sin mirar atrás. Pasó el tiempo. El sol salió y comenzó a iluminar la superficie del mar.
El pequeño bote giraba lentamente, mecido por las olas. La niña de 7 años no tenía ni idea de dónde estaba ni siquiera de qué dirección era cuál. Dios. Repetía las palabras de oración aprendidas en la iglesia con labios temblorosos. El sudor le corría por la cara. Tenía la garganta seca. Le dolían los ojos. Las olas le provocaban náuseas. Era alrededor del mediodía. Mientras su conciencia comenzaba a desvanecerse, Catherine presenció una visión extraña. Creyó ver a una mujer que se parecía a su madre emerger de la superficie del agua. «Niña», oyó una voz. Esta vez era definitivamente una voz humana. Cuando abrió los ojos, un gran barco pesquero estaba anclado junto a su bote. «¿Estás bien?» El capitán Michael Brown llevaba 25 años pescando en estas rutas. Hoy también se suponía que debía tomar su ruta habitual. Pero de alguna manera sintió que debía ir en una dirección diferente y cambió de rumbo. La intuición del veterano capitán salvó la vida de una niña. En ese momento, había habido informes de pequeños botes sospechosos en la zona recientemente, explicó Michael a la guardia costera. Yo mismo había informado a la policía varias veces. Nunca pensé. Cuando la rescataron, Catherine tenía fiebre alta. Su cuerpo de 7 años estaba cerca de su límite después de estar a la deriva durante más de 8 horas bajo el sol abrasador. Pero estaba viva. En la base de la guardia costera de Miami. Michael susurró suavemente junto a Catherine mientras yacía en una camilla. «Está bien. Ahora estás a salvo». Ante esas palabras, Catherine lloró por primera vez. Con voz temblorosa. Respondió, «Gracias, capitán». De camino a la base, envuelta en una manta de rescate, Catherine miró fijamente las charreteras del uniforme de Michael. Brillaban. La prueba de capitán con la que había soñado. Irónicamente, su encuentro con los barcos se había producido de la peor manera posible. Sin embargo, Catherine aún no sabía que esta dura experiencia marcaría un nuevo rumbo en su vida. La policía de Miami inició inmediatamente una investigación a gran escala. Los medios de comunicación compitieron para informar sobre el incidente. Y la ciudad se conmocionó. Titulares como «Padres abandonan a su querida hija», «Regreso milagroso en la bahía de Miami» y «La batalla de 8 horas por la vida de una niña de 7 años» aparecieron en los periódicos. Catherine miraba en silencio el océano desde su cama de hospital. «¿Quieres ser capitana, Mary?», le preguntó suavemente la enfermera asignada. «Sí». Catherine asintió levemente. «Pero ahora mismo tengo un poco de miedo». «Es natural tener miedo. Pero recuerda, podría ser una niña elegida por el mar». Esas palabras quedaron grabadas profundamente en el corazón de Catherine. En una mañana de verano en Miami, Catherine recibió un nuevo día en una mansión en Fisher Island. «Buenos días». «Casi». Elizabeth Hamilton sonreía plácidamente mientras preparaba el desayuno en la terraza. Un dulce aroma a panqueques flotaba desde la cocina exterior, mientras el sonido distante de los barcos turísticos resonaba. Habían pasado 3 meses desde el incidente. «Buenos días, tía Elizabeth». Elizabeth colmó de afecto a Catherine, cuyo cabello dorado le recordaba a su propia hija, Sarah, que había muerto a los 14 años. El esposo de Elizabeth, Robert, observaba el estado de Catherine mientras leía el periódico. El empresario, apodado «el sabio del mundo marítimo» por la revista Forbes, se había ofrecido inmediatamente como padre adoptivo junto con su esposa. «¿Hay algo que podemos hacer?», había dicho al tomar esa decisión. El capitán Michael Brown también estaba en la mesa del desayuno.
Se había convertido en una costumbre suya visitar la casa todos los fines de semana y contarle a Catherine historias sobre navegación. ¿Recuerdas las primeras palabras que me dijiste ese día? Sí. Gracias. Capitán. Así es. La luz en tus ojos entonces no era solo miedo. También había esperanza. El proceso de recuperación del trauma no fue fácil. A menudo se despertaba de pesadillas en medio de la noche y, especialmente, no podía dormir en las noches de tormenta. A través de sesiones 2 veces por semana con la doctora Sarah Cohen en el Centro de Bienestar de Miami Shores, Catherine se enfrentó gradualmente a su pasado. ¿Tienes miedo del océano?, preguntó la doctora Sarah un día. No, respondió Catherine mientras miraba por la ventana. El océano no intentó matarme. El océano me llevó a mi nueva familia. El juicio de sus padres biológicos no dio lugar a cargos criminales debido a la insuficiencia de pruebas. Sin embargo, el tribunal les quitó inmediatamente la patria potestad y aprobó a los Hamilton como padres adoptivos. La guía de Dios, dijo Elizabeth con lágrimas en los ojos. Nuevo semestre en Miami Country Day School. Cartas de sus compañeros de clase estaban colocadas en el escritorio de Catherine. Bienvenida de vuelta. Casi. Nuestra sirena ha regresado. Sin embargo, ya no entraba en la piscina. En cambio, devoraba libros sobre transporte marítimo en la biblioteca. Le gustaban especialmente los libros sobre estudios de marina mercante y administración de empresas. Los ojos del bibliotecario se suavizaron ante la extraña curiosidad intelectual de esta niña de 7 años. Casi. Mira a esto. Un día, Robert invitó a Catherine a su oficina. En el último piso de un rascacielos en Brickell Avenue. Fuera de la ventana se extendía la vista del puerto de Miami, donde innumerables buques portacontenedores se cruzaban. Este es nuestro trabajo. Transportar cosas por barco. Sí. Es un trabajo importante que sustenta la vida de las personas. 10 años después, la vida de Catherine avanzaba en línea recta como un barco con viento de cola. En la escuela secundaria, sobresalió en el programa de negocios marítimos internacionales. En las actividades extracurriculares, se distinguió en el Comité Marítimo del Modelo de Naciones Unidas. Fue admitida anticipadamente en la Escuela de Negocios de Harvard, especializándose en Administración de Empresas Marítimas. Su tesis de graduación, Futuro del Transporte Marítimo Sostenible, apareció en revistas de la industria. Cuando oficialmente asumió el cargo de heredera de Hamilton's Shipping a los 22 años. La industria se sorprendió. Hubo voces que decían que era demasiado joven e inexperta. Sin embargo, Robert la apoyó firmemente. Mi hija conoce el mar mejor que nadie porque el mar la eligió. Después de asumir el cargo, Catherine implementó reformas audaces, desarrollo de nuevos barcos con conciencia ambiental, utilización de la IA para mejorar la eficiencia operativa, mejora de las condiciones laborales de la tripulación, todas fueron medidas que revolucionaron las convenciones de la industria. Y para cuando tenía 27 años, sus habilidades eran ampliamente reconocidas como la CEO más joven de la industria. The Wall Street Journal la describió como la revolucionaria de la industria marítima. Y Forbes la incluyó en su lista 30 menores de 30. Detrás de su éxito siempre hubo personas que la apoyaron. El capitán Michael todavía visitaba su casa los fines de semana. Ahora, Catherine estaba en la posición de contarle a él sobre nuevas rutas. Elizabeth a veces susurraba mientras observaba con orgullo el crecimiento de su hija. Sarah debe estar feliz también. Robert continuó siendo un buen asesor incluso después de ceder el puesto de presidente. En un evento de caridad en el Museo Vizcaya, Catherine habló desde el podio. El mar puede ser cruel a veces y amable en otras, pero siempre nos muestra el camino.
Lo importante es escuchar su voz y nunca perder la esperanza. Después del discurso, Catherine se quedó sola en el jardín. La superficie del mar iluminada por la luz de la luna se mecía suavemente. ¿Lista, capitana? La voz de Michael llegó desde atrás. Sí. Catherine respiró hondo. Todos los preparativos están completos para la fiesta de inauguración del nuevo barco. Nadie había anticipado que esta fiesta se convertiría en el lugar para saldar una deuda de 20 años y que un nuevo viaje estaba a punto de comenzar en la vida de Catherine. En la mesa estaba la lista de invitados. Entre más de 500 nombres. Apareció silenciosamente el nombre, George Wilson. Catherine miró fijamente ese nombre mientras sonreía en silencio. Al anochecer del 15 de agosto de 2024. Esa segunda oportunidad. Flotando en la bahía de Miami. Se tiñó de dorado por la puesta de sol. El barco de última generación. Con conciencia ambiental. De 280 metros de eslora. Atrajo las miradas de muchos espectadores con su sofisticada silueta. Más de 500 figuras de la industria se reunieron en la cubierta superior para celebrar el comienzo de una nueva era. En la cubierta, una orquesta de cuerdas de 15 músicos tocaba Rhapsody in Blue de Gershwin. Mientras esas notas flotaban en la brisa marina. Los platos típicos de Miami. Como las pinzas de cangrejo de piedra especiales de Joe's Stone Crab y el pastel de lima local. Estaban dispuestos en mesas con manteles de lino fino. En el área VIP. Los líderes de la industria discutían con entusiasmo la innovadora tecnología del nuevo barco. Una reducción del 80% en el impacto ambiental es revolucionario. Como se esperaba de Catherine Hamilton. Siempre un paso por delante de la industria. Pensar que ha llegado tan lejos desde esa tragedia. En un rincón. Una pareja de ancianos estaba de pie nerviosamente. George Wilson. Con un traje gris ligeramente descolorido y una corbata de aspecto antiguo. Y su esposa Ellen. Con un vestido azul marino que ya no se ajustaba a su figura actual. 20 años les habían despojado por completo de la juventud. La antigua dignidad y, sobre todo, la confianza. Reducidos desde hacía mucho tiempo a trabajar como corredores de barcos a pequeña escala. Su membresía anual de $200 en la Asociación Marítima de Miami se mantenía a duras penas como su última conexión con la industria. Cuando llegó la invitación, reflexionaron largo y tendido. ¿Deberíamos ir de verdad? Ellen agarró suavemente el brazo de su esposo. Se combina con la reunión anual. Como miembros. La asistencia es natural. La voz de George temblaba como si tratara de convencerse a sí mismo. A las 7 de la tarde. Los focos iluminaron el escenario central. Mientras el lugar se quedaba en silencio. Catherine subió al escenario con un traje Armani azul oscuro. Un modesto collar de perlas brillaba elegantemente en su cuello. El capitán Michael observaba desde un costado del escenario. 20 años después del rescate. Se había convertido como en un verdadero padre. Sin perderse nunca sus visitas de fin de semana. Junto a él estaban Robert y Elizabeth. Aunque ya se habían retirado de la gestión activa. Asistieron a este día especial. Gracias a todos por venir hoy. Su voz clara envolvió el lugar. El nombre de este barco tiene un significado especial. Hace 20 años. Hoy. Recibí una segunda oportunidad en el mar. La pantalla mostró una pequeña sombra capturada por las cámaras de seguridad del puerto de Miami el 15 de agosto de 1994, un pequeño crucero al que una familia abordó en la niebla de la mañana. El lugar se agitó en silencio. Muchos participantes conocían ese incidente. Transmitido como el milagro de la bahía de Miami. Entonces, una voz se elevó desde el fondo del lugar. ¡Qué barco tan maravilloso! Me gustaría conocer a su dueña. Ellen Wilson.
acompañada por su esposo George. Dio un paso adelante tímidamente agarrando un viejo bolso con ambas manos. Con los hombros temblorosos. Catherine se apartó ligeramente del micrófono y sonrió en silencio. ¿Se acuerdan de mí? Su voz no contenía ira. Ni odio. Ni tristeza. Era simplemente clara. Como una ola tranquila. Como si 20 años hubieran sublimado todo. La sangre abandonó los rostros de George y Ellen. Cuando reconocieron que la persona exitosa ante ellos era la niña de 7 años que habían abandonado en un pequeño bote. Sus piernas comenzaron a temblar. Esto no es para procesarlos. Continuó Catherine. Es solo para registrar la verdad y como testimonio de un nuevo comienzo. La pantalla mostró el colapso de la burbuja inmobiliaria de Miami en la década de 1990. Usureros ilegales. La deuda del $1.000.000 y el plan de fraude de seguros. Toda la verdad se mostró con datos fríos. Se escaparon pequeños jadeos de la audiencia. Catherine miró a sus antiguos padres. Escuché que en aquel entonces eligieron un método que me dio una oportunidad de sobrevivir en lugar de matarme directamente. Irónicamente, esa elección me dio mi verdadera vida. El lugar se quedó en silencio como el agua. Por supuesto. No puedo perdonarlos. Probablemente no nos volvamos a ver. Pero quiero reconocer el hecho de que ese día me llevó hasta aquí. Ellen lloró. George se quedó helado. Los dos abandonaron el lugar en silencio. Los participantes que los rodeaban les abrieron paso naturalmente. Como si abandonaran un lugar al que nunca regresarían. Las espaldas de la pareja de ancianos desaparecieron en el crepúsculo. Al final de la fiesta, Catherine estaba de pie con el capitán Michael en la cubierta superior. Sintiendo la brisa nocturna. A lo lejos. Las luces de la ciudad de Miami brillaban. Casi. ¿Te arrepientes de algo? No. Este es el rumbo que he elegido. Catherine se apoyó ligeramente en la barandilla. La fiesta ya había terminado. Y solo resonaban en la cubierta los sonidos de la orquesta que recogía sus instrumentos. Esos dos no han cambiado en absoluto. ¿Verdad? Elizabeth puso suavemente su mano sobre el hombro de su hija. No. Pero ya no afectan mi vida. Así es. Ahora tienes a tu verdadera familia. Robert tomó silenciosamente la mano de Catherine. Ante esa calidez. Sonrió desde el corazón. Oye. Capitán. Preguntó Catherine de repente. Como la niña de 7 años que una vez fue. ¿Realmente me convertí en capitana? Michael sonrió suavemente. Sí. Una buena capitana. Continuarás guiando la vida de muchas personas por el camino correcto. Las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo nocturno. En el horizonte distante. La luz de un nuevo día era débilmente visible. Brillaba con seguridad y eternamente. Como si señalara el camino hacia el futuro. Los motores del barco comenzaron a zumbar silenciosamente. Esa noche. El segunda oportunidad partió del puerto de Miami. Como si anunciara el amanecer de una nueva era. Mamá. Este es el favorito de papá. ¿Verdad? Emma sostenía un paquete de carne orgánica molida en la sección de comestibles del Whole Foods Market. Abigail Watson observaba la expresión de deleite de su hija de 8 años. El sello orgánico certificado por el USDA del paquete brillaba bajo las luces fluorescentes de la tienda. Sí. Vamos a hacer el bistec de hamburguesa especial de papá esta noche. La luz del sol de principios de verano entraba a raudales por el techo de cristal. En The Woodlands. Una zona residencial de lujo de Houston. Este Whole Foods Market. El buque insignia de la cadena. Estaba lleno de compradores incluso a las 4 de la tarde de un día laborable. La tienda estaba llena de amas de casa locales en busca de verduras orgánicas y productos sin gluten.
Su casa. Una casa colonial de 2 pisos con 4 dormitorios y 2.5 baños. Un jardín delantero bien cuidado rodeado por una valla blanca y un garaje para 2 coches donde los niños del vecindario se reunían los días festivos, desde que la compraron con Daniel hace 5 años. Esta casa había sido el orgullo de su familia. Las paredes de ladrillo rojo brillaban bajo el sol de la mañana y el jardín florecía con flores de temporada, era realmente un símbolo del sueño americano. Abigail revisó la pantalla de su teléfono mientras confirmaba la compra en su carrito. Había un mensaje de su esposo. Daniel. Puedo salir temprano hoy. Debería estar en casa a las 7. Sonrió con naturalidad. 10 años de matrimonio. Era una redactora publicitaria de éxito en una agencia de publicidad y su esposo era director de ventas en una compañía farmacéutica. Y su encantadora hija. Se enorgullecía de tener una familia que cualquiera envidiaría. Su esposo. Que vestía bien sus trajes. Siempre sacaba tiempo para la familia los fines de semana. Justo el fin de semana pasado. Habían organizado una barbacoa en su jardín. Se reunieron amigos de la iglesia. Los niños corrieron por el césped y los adultos charlaron mientras disfrutaban de una limonada casera. El sabroso aroma del bistec asado con orgullo por Daniel aún persistía en su memoria. Los Brown. De la casa de al lado. También se unieron. Lo que lo convirtió en un día festivo maravilloso que fortaleció sus lazos comunitarios. Oye. Mamá. ¿Puedo hacer pastel de manzana de postre? Bueno. Mañana es domingo. Así que podemos tomarnos nuestro tiempo para hacerlo esta noche. Los ojos de Emma brillaban. Vestido rosa con un lazo blanco como accesorio para el cabello. Su hija. Tranquila pero de carácter fuerte. Era miembro del comité de la biblioteca en la escuela. Los maestros la elogiaban como una estudiante responsable. Lo que enorgullecía a sus padres. Los fines de semana. Asistían a la iglesia en familia y valoraban sus relaciones vecinales. 5 años después de mudarse a esta ciudad, Abigail se enorgullecía de la vida que habían elegido. Con su blusa blanca y su traje pantalón azul marino. Abigail. Con todo el aspecto de una mujer de carrera. Empujó su carrito hacia la caja. Acababan de asignarle un nuevo proyecto en la reunión de la mañana, una importante campaña para un fabricante líder de bebidas. Se sentía realizada al equilibrar el trabajo y la vida familiar. Gracias por comprar con nosotros de nuevo. Señora. Marta. La cajera. La saludó cálidamente. Como clienta habitual que la visitaba al menos 2 veces por semana. Se había familiarizado con el personal. Como de costumbre. Emma recibió dulces de Marta. Mostrando una tímida sonrisa. Los duraznos de temporada estaban apilados en el estante junto a la caja registradora. Mientras sentía el cambio de estaciones. Abigail sacó su tarjeta de membresía de su billetera. Mamá. ¿Crees que veremos a Jessica en la iglesia mañana? Estoy segura de que sí. Después de todo. Estuvo ausente la semana pasada. La mejor amiga de Emma, Jessica. Era alguien que conoció en la escuela dominical de la Iglesia Metodista Unida de The Woodlands. Abigail. Que también era funcionaria de la PTA, valoraba sus conexiones con la iglesia. La misa dominical era un tiempo familiar precioso. A través de las actividades de voluntariado de la iglesia. Sus lazos con la comunidad se fortalecieron. La semana siguiente traería los preparativos para la escuela bíblica de verano para niños. Después de terminar las compras, se dirigieron al estacionamiento. El sol todavía era fuerte. Con el calor que emanaba del asfalto. Solo un poco más hasta su SUV blanca estacionada en el segundo piso. Las cámaras de seguridad estaban colocadas sistemáticamente por todo el estacionamiento. Con guardias haciendo rondas regulares. Abigail planeaba mentalmente los preparativos de la cena, hamburguesas caseras con ensalada de verduras orgánicas frescas. Haría el puré de papas un poco firme. Tal como le gustaba a Daniel. Con pastel de manzana de postre. Seguramente sería una hermosa noche de viernes.
Podía sentir la frialdad del helado de vainilla a través de la bolsa de la compra. El fin de semana traería el informe de actividades del comité de la biblioteca de Emma. Al ver crecer a su hija, Abigail no podía evitar sentirse bendecida. Daniel seguramente escucharía con su habitual sonrisa amable. En su corazón, ofreció una oración de agradecimiento a Dios. Un lugar familiar. Un momento familiar. Una escena familiar que todos conocían. Poco sabía Abigail que esta vida cotidiana estaba a punto de ser sacudida. Señora. Por favor. Aléjese de ese vehículo. De repente. La voz de un policía resonó desde atrás. Un hombre uniformado corría hacia ellas desde el otro lado del estacionamiento. Abigail se quedó paralizada. La pequeña mano de Emma agarró el brazo de su madre con fuerza. Una manzana rodó de la bolsa de la compra. No se mueva. Quédese donde está. La voz del oficial resonó por el estacionamiento. Las luces azules y rojas giratorias proyectaban reflejos espeluznantes sobre las paredes de hormigón. Abigail instintivamente protegió a su hija. Podía sentir el cuerpo de Emma temblando. Señora. La seguridad ha descubierto un dispositivo sospechoso debajo del coche. Estamos esperando a que llegue el escuadrón antibombas. Esas palabras hicieron que Abigail se estremeciera. Ya se estaba colocando cinta amarilla alrededor de la SUV blanca. Con oficiales uniformados acordonando rápidamente el área. Otros compradores comenzaban a evacuar. Mamá. Tengo miedo. La voz de Emma temblaba. Abigail apretó la mano de su hija con fuerza. Un oficial cercano comenzó a guiarlas a un lugar seguro. ¿Esa persona? De repente. Emma rompió a llorar. Con una expresión de profundo miedo que Abigail nunca había visto antes. Sostuvo suavemente los hombros de su hija y la miró a los ojos. Emma, ¿qué pasa? Esa persona, cerca de la escuela. Ojos llorosos. Labios temblorosos. Emma intentaba desesperadamente comunicar algo. Dijo, que eran amigos de papá. El corazón de Abigail comenzó a latir con fuerza. ¿Cuándo? ¿Quién? Durante una semana, una mujer hablaba conmigo. La confesión de Emma hizo sonar las alarmas en la mente de Abigail. Alguien se había acercado a su hija después de la escuela. Diciendo que conocía a papá. También la vi hoy, en el estacionamiento. Justo en ese momento. Un guardia de seguridad informó por radio que habían encontrado a la sospechosa. Sonaron las sirenas y los coches patrulla se alejaron chirriando. Abigail abrazó a Emma con fuerza. Está bien. Ahora estamos a salvo. Sin embargo, contrariamente a sus palabras, su corazón estaba en un torbellino. ¿Por qué la conocida de su esposo se acercaría a su hija? ¿Por qué había un dispositivo sospechoso en el coche? Y lo más importante, ¿por qué Emma había guardado silencio hasta ahora? Señora, ¿podría ayudarnos con nuestra investigación? Un oficial de policía, que parecía ser el comandante del incidente, se acercó. Mientras mostraba su placa, comenzó a explicar cuidadosamente. La investigación inicial del escuadrón antibombas reveló que se colocó un artefacto explosivo falso debajo del vehículo. Aunque no es un explosivo real, parece que se plantó como una amenaza. Abigail respiró hondo. En su mente confusa, recordó el comportamiento de Daniel esa mañana, su sonrisa habitual. Su voz suave. Sus palabras amables, todo había sido demasiado normal. ¿Con respecto a la sospechosa femenina? El oficial de policía eligió cuidadosamente sus palabras en la sala de interrogatorios de la comisaría. Rachel Collins. 29 años. Ex modelo. Actualmente desempleada. Afirma haber estado involucrada con su esposo durante 8 meses. Comenzó con una reunión en un restaurante de lujo, seguida de una relación intermitente. Las puntas de los dedos de Abigail temblaron. Emma estaba en la habitación de al lado.
presumiblemente bebiendo chocolate caliente con una mujer policía. Hace 2 meses. Collins amenazó con continuar la relación alegando estar embarazada. Pero los resultados de la prueba fueron falsificados. Cuando el señor Watson intentó terminar la relación, ella recurrió a esta amenaza. El reloj de la pared hacía tic-tac sin piedad. La sospechosa tiene antecedentes penales. Su método consiste en acercarse a hombres casados, establecer relaciones y luego exigir dinero a cambio. Esta vez, al enfrentarse al fin de la relación, entró en pánico y tomó medidas más agresivas. Abigail cerró los ojos. El acoso a Emma, las amenazas con explosivos falsos, todo había sido un crimen calculado. En su memoria, la sonrisa de su esposo se distorsionó. Aparentemente vio las fotos de su barbacoa del fin de semana en las redes sociales. A partir de ahí, rastreó los patrones de su familia. Justo en ese momento, llamaron a la puerta. Una mujer policía asomó cuidadosamente la cara. Emma quiere ver a su madre. Abigail se puso de pie. Sus pasos ahora eran firmes. Cuando abrió la puerta de la habitación contigua, Emma corrió hacia ella. Mamá. Lo siento. Dijeron que eran amigos de papá. No tienes nada de qué disculparte. Abigail abrazó a su hija con fuerza. Cálidas lágrimas rodaron por sus mejillas. De ahora en adelante, mamá siempre te protegerá. A través de la ventana de la comisaría, podía ver el crepúsculo coloreando la ciudad. Su nueva vida estaba a punto de comenzar a partir de este momento. La oscura noticia llenó las páginas de sociedad del Houston Chronicle del día siguiente. En una mañana tranquila antes de la misa dominical, el sonido del reparto del periódico resonó en las casas del vecindario. Exmodelo arrestada por intento de extorsión contra ejecutivo farmacéutico. Una secuencia de caracteres que parecían la historia de otra persona. Pero para Abigail era una realidad que sacudió su vida. Tiró en silencio a la basura el periódico colocado sobre la mesa del desayuno. El aroma del café flotaba desde la cocina. La misma escena matutina de siempre. Pero todo parecía diferente. Mamá. ¿Sobre la escuela hoy? Emma preguntó en voz baja. Al ver la expresión de duda de su hija sobre ir a la escuela, su resolución como madre se solidificó. Tomémonos el día libre. Sonó el teléfono. Era Daniel. Más de 20 llamadas perdidas desde anoche. Mensajes en el contestador automático que decían, déjame explicarte, y es un malentendido. No había respondido a ninguno de ellos. En cambio, hizo una sola llamada, al bufete de abogados Jennifer Martín. Una de las mejores abogadas de divorcio de la ciudad. A pesar de la hora temprana, respondieron de inmediato. En una tranquila sala de recepción que parecía un consultorio de terapia. Abigail lo contó todo, el informe policial. El acoso a Emma y la traición de su esposo. He determinado que este es un caso urgente. ¿Le vendría bien las 2 de la tarde de hoy? Abigail miró la hora. Tenía cosas que hacer antes de esa hora. De vuelta en casa. Fue a la habitación de Emma. Emma, ¿podrías elegir lo que necesitas llevar? Mamá te ayudará. La niña asintió en silencio mientras subían las escaleras. Otra llamada telefónica sonó detrás de ellas. El identificador de llamadas mostraba, Daniel. La habitación de Emma era un espacio encantador. Con el rosa como color base. Fotos familiares de los 3 sonriendo adornaban las paredes. Abigail las quitó en silencio y las colocó en una caja de cartón. Las sonrisas en las fotos ahora parecían dolorosas de mirar. ¿Nos llevamos esto? Una muñeca que Daniel le había regalado por Navidad. Emma dudó. Luego negó con la cabeza. Una mirada de determinación apareció en sus pequeños ojos. Te compraremos una muñeca nueva. Según el informe policial, se encontraron pruebas de extorsión contra varios hombres en la casa de Rachel Collins. Según su declaración,
Daniel había sido su objetivo más rico. Desde su encuentro en un restaurante de lujo, pasando por 8 meses de relación, hasta la falsa amenaza de embarazo. Todo había sido planeado. A las 2 de la tarde. Abigail explicó con calma la situación a la abogada Martín. El informe policial. Entregado con manos temblorosas. Las imágenes de las cámaras de seguridad, las pruebas de infidelidad eran claras. Definitivamente buscaremos una compensación y manutención infantil. Las pruebas de infidelidad son suficientes. También podemos obtener las declaraciones policiales. Emma jugaba con bloques de construcción con el personal de la oficina en la habitación de al lado. Mientras observaba la sonrisa de su hija, Abigail firmó los documentos. Su mano que sostenía el bolígrafo no mostró dudas. No se preocupe por lo que viene. La apoyaremos con todo lo que tengamos. Asintió levemente ante las palabras de la abogada. Una suave brisa primaveral abrazó a las dos cuando salieron de la oficina. Mamá. ¿Podemos parar en ese parque? Un pequeño parque, visible a través de la ventanilla del coche. Emma lo señaló de camino a su nuevo apartamento. Por supuesto. Acarició suavemente el cabello de su hija mientras se sentaba en el columpio. Las risas de los niños resonaban en el parque crepuscular. El consejero de la iglesia había dicho que apreciar las pequeñas alegrías diarias es importante para sanar el corazón. Un mes después. Felicidades por su ascenso, señora Watson. Ascenso a directora creativa en la agencia de publicidad. Un puesto con mayor responsabilidad. Sin embargo, la expresión de Abigail era más digna que nunca. Su nueva vida se estaba encaminando de forma silenciosa pero segura. Desde su apartamento en un rascacielos cerca del centro, tenían una vista panorámica del horizonte nocturno de Houston. La nueva escuela de Emma informó que era una estudiante muy adaptable. Los fines de semana. Organizaban fiestas en casa con familias vecinas. Emma estaba haciendo nuevos amigos. La comunidad de la iglesia también les brindó un cálido apoyo. Los maestros de la escuela dominical dedicaron tiempo a la atención individual y les presentaron grupos de apoyo para madres solteras. Si bien la curación de los corazones heridos lleva tiempo, la sensación de que no estaban solas las fortaleció gradualmente. Hola. Mamá. Emma entró en la cocina donde Abigail estaba preparando la cena bajo la luz del sol de principios de verano. Sostenía su cuaderno de deberes terminado. Para el día de la madre mañana. Haré el desayuno, y... Emma abrió tímidamente la última página de su cuaderno. Un ensayo titulado Mi heroína. Contenía sus sentimientos por su madre. Escritos con letra pequeña. Abigail no pudo evitar abrazar a su hija. Cálidas lágrimas rodaron por sus mejillas. Las heridas estaban sanando. Lenta pero seguramente. Las sesiones de terapia en la iglesia ahora eran solo una vez al mes. Es una niña resiliente. Decían de Emma madre e hija. Caminando juntas en su nueva vida. Aunque no era un camino fácil. Avanzaban constantemente. Paso a paso. Fuera de la ventana. Pasaba una tormenta primaveral. Apareció un arco iris en la distancia. Como anunciando la llegada de una nueva temporada. El aroma fresco de la albahaca flotaba desde el pequeño jardín de hierbas del balcón. Abigail miró hacia el cielo. Esto no era un final. Era un nuevo comienzo. La felicidad puede no llegar siempre en la forma que imaginamos al principio. Pero sabía que definitivamente estaba ahí. Una pequeña mano agarró la suya. Mamá. ¿Crees que hará sol mañana? Sí. Estoy segura de que sí. La conversación entre madre e hija resonó suavemente en su nuevo hogar. Las margaritas del jarrón brillaban a la luz del atardecer. Mañana seguramente sería un día maravilloso. Ahora tenía la fuerza para creerlo. El vínculo que se había fortalecido y vuelto más tierno a través de la adversidad, era algo precioso que nadie podía romper. En un soleado día de julio. Abigail abría una carta en su nueva oficina en casa.
La mediación del divorcio entraba en su fase final y los documentos judiciales habían estado llegando con regularidad. La pila de papeles en su escritorio de caoba era evidencia de su nueva vida. Emma estaba en la piscina con amigos. Lo que convertía en una rara tarde de sábado tranquila. Desde las ventanas del apartamento del rascacielos. El horizonte de Houston se extendía ante ella. En la pared del estudio colgaban fotos de la nueva escuela de Emma, su hija sonriendo con los miembros del comité de la biblioteca. El mundo de los libros había ayudado a sanar su corazón herido. Que Dios bendiga tu nuevo comienzo. Una tarjeta con un mensaje escrito a mano de la reverenda Mary le calentó el corazón. Elegante escritura a mano. Acompañada de versículos de la Biblia. En el grupo de apoyo de la Iglesia Metodista Unida de The Woodlands. Se había convertido en consejera para las madres recién incorporadas. Las reuniones de los miércoles por la noche en una sala de la iglesia se habían convertido en un lugar de sanación espiritual. Fue a través de la guía de Dios que superé esta prueba. Sus palabras dieron coraje a las madres con corazones heridos. Tal como ella lo había hecho una vez. ¿Qué tal si hacemos una barbacoa este fin de semana? A Emma y a Jessica les encantaría. Fue una sugerencia de Sara. Su vecina. También era madre soltera con una hija de la misma edad. Las había acogido calurosamente desde que se mudaron. Los fines de semana. Las dos familias veían películas o cocinaban juntas. Seguramente fomentando nuevas formas de lazos familiares. Sí. Le preguntaré al administrador del edificio si podemos usar el patio. El edificio de apartamentos del rascacielos tenía un jardín en la azotea para los residentes del último piso. Con parrillas para barbacoa. Estaba lleno de familias los fines de semana. Emma y Jessica realmente disfrutaban de su tiempo allí. Mamá. Mira. Emma de vuelta de la piscina. Mostró una nueva insignia que brillaba en su uniforme. Las palabras, jefa del comité de la biblioteca, brillaban en dorado. Todos me eligieron. La bibliotecaria también estaba feliz. Abigail devolvió una sonrisa sincera a la expresión de orgullo de su hija. Los recuerdos dolorosos estaban siendo reemplazados gradualmente por otros nuevos. La confianza en los ojos de Emma había perdido su antigua timidez. Fuera de la ventana. Donde madre e hija miraban hacia arriba. El sol brillaba intensamente después de la lluvia. Como si anunciara la llegada de una nueva temporada. En su pequeño balcón. Las macetas de hierbas que Emma cuidaba con esmero estaban en fila. El aroma de la albahaca y el romero entraba en la habitación con la brisa. El terror y la desesperación de ese día en el estacionamiento del supermercado, después de haber superado eso. Las dos se habían fortalecido. Y seguirían fortaleciéndose. Incluso si a veces caían lágrimas. Ya no mirarían hacia atrás. A veces. Dios nos muestra el camino de la vida de maneras inesperadas. Puede que no siempre sea un viaje fácil. Pero Abigail creía que siempre había luz por delante. La fe se había convertido en la base sólida de su nueva vida. ¿Preparamos el almuerzo de mañana juntas? ¿Invitamos también a Jessica? Sí. Haré limonada. Las voces alegres de madre e hija resonaban en la cocina. Una tarde tranquila en su nuevo hogar. La planta de interior junto a la ventana proyectaba suaves sombras a la luz del atardecer. Era a la vez un final y un comienzo. Y era solo el prólogo de una historia llena de esperanza que continuaría.